Vamos a hablar de la situación en la que vive actualmente nuestro país, una situación que no es de las más cómodas, tomando en cuenta que este fin de semana se produce la posesión de las nuevas autoridades. Hablamos de presidente y vicepresidente. Hoy toman juramento los asambleístas, pero sin embargo las protestas se dan en diferentes lugares de nuestro país. De hecho, ayer Santa Cruz, en una convocatoria que juntó a muchas personas en el marco del Cristo en Santa Cruz y a nombre de la Unión Juvenil Cruceñista, tomaron algunas determinaciones. Potosí toma situaciones similares a través de Concipo, Cochabamba también. Bueno, vamos a conocer la posición de analistas y de invitados especiales. Saludo y doy la bienvenida al periodista y analista Raúl Peñaranda, quien nos acompaña en esta mañana. Saludo también a señor Peñaranda, buenos días, gracias por estar con nosotros. Los saludo en primera instancia a usted. Bienvenido a Levántate Bolivia. Buenos días, Martín, qué gusto estar en contacto contigo. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias. Sumamos a esta entrevista, miembro del CONADE, ex defensor del pueblo, Rolando Villena, quien también está con nosotros. Señor Villena, buenos días. Buenos días, Martín. Gracias por estar con nosotros. Y sumamos también a esta entrevista al ex senador del Movimiento al Socialismo, analista también, está con nosotros, Adolfo Mendoza, a quien le decimos buenos días. Gracias por aceptar la invitación de Levántate Bolivia, señor Mendoza. Mil gracias a ti, Martín, por la invitación y un gran saludo a todas las bolivianas y bolivianos que siguen cadenando. Muchísimas gracias. La primera pregunta iba en referencia a esta situación. Hay una situación de desagrado en algunos sectores del país. Empezamos con Raúl, por favor, para que nos pueda analizar lo vivido anoche en Santa Cruz, hace 72 horas en Potosí, Cochabamba y algunas otras manifestaciones en algunos puntos del país ante ya, ¿cuánto? 6 días de una nueva posesión de autoridades en el país. Raúl. Exactamente, Martín, tenemos una situación de protestas en el país en diversos lugares. Esta es una situación nueva, creo yo, porque en general si nosotros consideramos y analizamos, generalmente lo que sucede es que un presidente se posesiona, luego pasa un periodo que generalmente se llama de luna de miel, y luego después los sectores opositores se unen, en fin, se organizan para un poco enfrentar a un gobierno. Ahora lo que ha sucedido es que antes incluso de la posesión ya tenemos estos brotes de inestabilidad, de protestas ante estas denuncias de fraude. Yo particularmente creo que no ha habido ninguna clase de fraude. El triunfo es un triunfo transparente, legítimo del MAS, pero como sea, en el país hay miles de personas que están protestando y que consideran que ha habido una irregularidad, con un mensaje que yo tampoco estoy de acuerdo, que haya militares que tomen el poder o que los militares acompañen este momento hasta que se produzca una auditoría del proceso electoral. Al margen de que no creo que sean legítimas estas protestas, es una realidad de que existen, es una realidad de que hay una fuerte molestia en las ciudades principales, creo yo, del país respecto de un gobierno del MAS, y creo que el MAS ha equivocado también el camino a la salida de la legislación anterior a esta saliente, al cambio que ha habido de los 2/3 por mayoría simple o por mayoría absoluta. Creo que ha sido una muy mala señal de cómo el gobierno va a gobernar, cómo el MAS va a seguir gobernando. Creo que en vez de tranquilizar, ello por supuesto ha generado más tensión, Martín, y creo que vamos a tener esa tónica, me parece a mí, en las próximas semanas y meses, una tónica de conflicto y de problemas en las ciudades respecto del gobierno del MAS. Brotes de inestabilidad, dice Raúl Peñaranda. Adolfo, el Tribunal Supremo Electoral se ha manifestado y ha anunciado que ha sido clara y transparente la elección. De hecho, veedores y organismos internacionales han manifestado ese informe final acerca de las elecciones. Pero qué difícil comienzo para el nuevo gobierno. Un difícil comienzo porque se trata de una transición de un gobierno de facto a un gobierno democrático. Y es evidente que detrás de estas protestas que corresponden, puntualicemos quiénes son los actores, la Unión Juvenil Cruceñista, que no cree en la democracia, que en el caso de Cochabamba
está embanderando esta consigna del golpe de Estado, la incursión de los militares, el no reconocimiento de los resultados electorales, la resistencia Cochala, que es un grupo delincuencial paramilitar formado por el gobierno actual del régimen de Yanine Áñez, que en absoluto tiene criterios democráticos en juego. No se puede confundir la voz ciudadana, aunque sea de descontento, con este grupo de gente que de manera irregular ha actuado durante estos 11, casi 12 meses de gobierno de la señora Yanine Áñez. Entonces estamos ante una situación que evidentemente debe preocupar a toda la ciudadanía, porque son las huellas de aquello antidemocrático que se cultivó desde noviembre del año pasado. Es posible prever que estos brotes de violencia, estos brotes de no reconocimiento de la institucionalidad democrática, puedan extenderse una y otra vez, recurriendo a cualquier bandera una y otra vez durante el tiempo de gestión de nuestro presidente electo, Luis Arce Catacora. Pero frente a eso es que es necesario generar la fortaleza de la institucionalidad democrática y es necesario, ante todo, generar la información adecuada ante la ciudadanía. No se puede decir que estos señores son activistas. Estos señores tienen actitudes delincuenciales. No se puede decir que estos señores simplemente tienen una arma democrática. No es así. Ellos están llamando abiertamente a la sedición de un golpe de Estado. Y frente a esto, el país en su conjunto tiene que cerrar filas en el marco de la unidad. Difícil el trabajo no solamente de asambleístas, sino de la nueva dupla presidencial y vicepresidencial que tienen posesión. ¿Cuál va a ser el trabajo de aquí en más, señor Rolando Villena, del CONADE? ¿Cuál va a ser la posición? Se hablaba de una rearticulación y además de brindar en poco tiempo una posición clara del CONADE ante esta nueva etapa 2020-2025 en el nuevo tiempo legislativo, señor Villena. ¿Cuál va a ser la actitud y cuándo se va a conocer la posición del CONADE? Bueno, estamos en una etapa, hay que reconocerlo, antes de contestar la pregunta, aún de polarización que vive el país, ¿no es cierto? Un proceso largo de divisiones, de enfrentamientos, y evidentemente el partido de gobierno que estaba en este corto tiempo, que nosotros no llamamos que sea un gobierno golpista, sino de transición democrática, porque parte de la transición fue también el MAS, de manera tal que sería una gravísima contradicción hacer una afirmación de esta índole. El asunto estriba también en que esta división que nos ha llevado a esta situación tiene mucho que ver con este proceso de institucionalización, y esto es un elemento central para que lo que en largos años el MAS ha ido actuando en una suerte que no necesariamente responde a una vocación democrática, sino a sesgos autoritarios. Y es de esperar que en esta nueva etapa verdaderamente se asuma un rol diferente, toda vez que la manifestación del pueblo ha sido categórica. Como CONADE y ex defensor del pueblo reconocemos el triunfo del MAS, que ha sido muy importante. Atribuirle a él a este proceso indicios de cosas que serían irregulares está lejos de que se pueda calificar de fraude. Este es un tema muy, muy preocupante, y ojalá que impere la racionalidad en estos grupos, que estoy de acuerdo en eso con el señor Mendoza, de que obviamente no responden a un esquema ni a una lógica democrática. Y esto es lo que hay que tratar de que, en lo posible, con las actitudes también y las decisiones que se tomen desde el gobierno central, se pueda iniciar un proceso de pacificación que responda a las exigencias del pueblo. Un tema muy importante es el tema de impunidad. Si la impunidad no va a poder ser flanqueada o definitivamente cuestionada, o además abordada con un enfoque clarísimo de la justicia, este va a ser un tema pendiente para los bolivianos, y ojalá tengamos la oportunidad, tanto el gobierno central, que se va a posicionar, como el pueblo mismo,
de poder contribuir al mejor escenario posible que podamos hacerlo como bolivianos y bolivianas. En cuanto al CONADE, vamos a estar siempre expectantes porque nuestra tarea es en ese sentido la de acompañar estos procesos, pero también de fiscalización y de una resistencia democrática que nos permita canalizar todos los problemas que se vayan dando en la medida de nuestras posibilidades, obviamente, pero siempre tratando de ser propositivos en todo esto que nos compete, nos ocupa y nos preocupa, de darle una consistencia democrática a este nuevo reto que tenemos los bolivianos. Entonces, este tema de definitivamente trabajar por la unidad del país va a ser un tema pendiente, muy importante para el gobierno central que va a ser posesionado, pero también por los resultados que tendremos en las subnacionales. Ese es un otro escenario al que estar atento, en la medida de que esto signifique precisamente una renovación de la democracia en la perspectiva de profundizarla en un escenario que todavía nos mantiene de una u otra manera ocupados y preocupados por estas señales de descontento o división que se estarían promoviendo. Ojalá que entremos en un cauce que nos permita sumar, pero no restar en la vía de la institucionalización del Estado. De hecho, ni bien estamos terminando de digerir las elecciones nacionales del 18 de octubre, y hay que pensar en las subnacionales o las elecciones de gobernadores y alcaldes. Pero de aquí en más, el trabajo, si bien la individualidad del presidente y del próximo vicepresidente, Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente, van a ser decisiones importantes, ¿cómo debería ver la sociedad, Raúl, de comportamiento en más de aquí adelante? Porque estamos pensando que pedir auditorías, desconocimiento de las nuevas autoridades, de la posesión, llamar y tocar las puertas de lugares militares en nuestro país, no es la mejor receta, más tomando en cuenta que ha habido una votación, ha habido un resultado final, pero ¿cómo debería ser el comportamiento social en este tiempo? Claro que sí, Martín, yo ya lo he señalado, yo creo que es una muy mala señal tocar la puerta de los cuarteles, señalar que ha habido fraude, ante un triunfo que es legítimo y además que es amplio. Creo que esos líderes están equivocados, los que están convocando a estas manifestaciones, a estas movilizaciones, pero como sea existe, son miles de personas las que se han reunido en Santa Cruz anoche, varios cientos o tal vez miles en Potosí, cientos en Cochabamba, como sea, aunque la motivación sea errada, existe. Hay un momento de polarización que persiste en el país desde hace mucho tiempo. Creo que el MAS es uno de los responsables de esa polarización y de ese debilitamiento de nuestras instituciones. El tema de haber cambiado recientemente este tema de los 2/3 en el reglamento de ambas cámaras, por ejemplo, es una señal de eso. El MAS señala que es una cuestión simplemente administrativa. En primer lugar, eso es falso, pero además, si fuera una cuestión administrativa, porque ese es el último día entre gallos y medianoche, por un lado eso, y por otro lado, qué pena que los actores políticos hayan debilitado la credibilidad o hayan tratado de debilitar la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral. Tanto el gobierno como el Frente Creemos, como el MAS, durante meses han criticado al Tribunal Supremo Electoral que tenemos ahora, que es un tribunal electoral creíble, es un tribunal que ha demostrado que sabe hacer las cosas, que ha conducido con capacidad el proceso electoral, pero esos tres actores, como les digo, el MAS, Creemos y el gobierno, han criticado mucho. Entonces ahora tenemos esos frutos, ¿no es cierto? El fruto de esa manera de intentar quitarle esa credibilidad al Tribunal Supremo Electoral, de arremeter con tanta fuerza contra el tribunal. El MAS, entre otros actores, ha señalado que no creía en el tribunal, que no creía en Salvador Romero, y que distribuyendo fotos de una reunión que había tenido con Carlos Mesa. Ese es el fruto de la irresponsabilidad de esos actores
porque ahora, por supuesto, que hay miles de personas que no creen en el resultado. Por eso necesitamos, Martín, instituciones, pero precisamente lo que los políticos hacen es destruir esas instituciones, y por eso es que ahora estamos en una situación de esta polarización y de enfrentamiento. Adolfo, una de las primeras palabras del actual y futuro presidente de nuestro país, Luis Arce y David Choquehuanca, era hablar de paz y unidad. Era de trabajar en realidad, de reunificar nuestro país, no tener esa polarización. Pero algunos signos hacen pensar a la sociedad que va a haber mucho revanchismo. ¿Qué se le puede decir a esa gente que está con ese concepto? Martín, hay que vertir tres conceptos respecto de esta llamada polarización. El primer momento para diluir, flexibilizar este sentido de polarización es el propio resultado electoral. No es poco, 55.10%, con casi el doble de porcentaje respecto de la segunda fuerza política en nuestro país. Pero en los temas que estamos discutiendo ahora, hay un pequeño grupo minoritario de gente ligada a la Unión Juvenil Cruceñista, de gente ligada a los grupos irregulares y paramilitares de la resistencia Cochala, que no creen en la democracia y que a eso no se puede llamar una opción democrática para el país. En ese sentido no existe absolutamente ninguna polarización respecto de estas movilizaciones que en el fondo están atentando contra la democracia. Podría haber polarización en el país cuando se tienen dos proyectos de país, dos visiones de país enfrentadas y con programas, con plataformas programáticas efectivamente presentadas en las elecciones. Y en este caso lo que tenemos es una visión programática del movimiento al socialismo que debe contener un sentido de autocrítica muy serio y trabajar nuevo tipo de variables hacia adelante en el marco de la unidad y en el marco de la concertación, evidentemente. Entonces, yo creo que hay que poner también algunos peros a este concepto que se lo maneja de una manera muy caprichosa a veces, y es el concepto de polarización. Mucho más cuando en este momento, por ejemplo, en la práctica, vemos que más del 95% de la gente en nuestro país, actores políticos, institucionales, de derechos humanos, de medios de comunicación, se han manifestado criticando estas acciones ligadas a una nueva intentón, una aventura golpista en nuestro país. Ahora bien, con esas cosas establecidas, lo que necesitamos evidentemente es trabajar en términos de unidad, pero sin dejar de lado la justicia. Las familias y las personas asesinadas en Sacaba así lo reclaman. La represión que se generó durante este régimen de la señora Áñez así lo reclama. Todavía existen presos políticos, todavía existe gente que está siendo amedrentada por estos grupos paramilitares, por ejemplo en Cochabamba, con la resistencia llamada Cochala. Entonces, lo que tenemos que hacer es no confundir la reconciliación con la necesidad de hacer justicia y no entrar en absoluto a ningún tipo de venganza, pero sí poner las cosas en orden porque se lesionó la institucionalidad democrática en nuestro país y sobre todo se atentó contra los derechos humanos. No lo digo yo, no lo dice el MAS, no lo dice nuestro presidente electo Héctor Arce Catacora, lo dice incluso la CIDH, lo dice Naciones Unidas, lo dicen organismos internacionales que han visto con mucha preocupación lo que ocurrió con los derechos humanos durante estos 11 meses del régimen de Yanine Áñez. Pero bueno, más allá de aquello, lo evidente es que en el marco de la unidad, de manera conjunta con un programa que pueda proponer la mayoría electoral en este país, es que vamos a poder avanzar. Permítame conocer, conozcamos en todo caso la posición del ex defensor del pueblo, Rolando Villena.
en este tiempo de polarización, este tiempo de reconciliación, al mismo tiempo que se habla de esas situaciones, más el accionar judicial que se está viendo en muchos casos y búsqueda en todo caso de la justicia, es algo que no va a resultar sencillo, por lo menos es algo muy confundible para la sociedad, señor Villena, ¿no? Sin duda. No obstante, esa lista de los temas pendientes que tienen que ver con la justicia para que verdaderamente se haga un proceso genuino de reconciliación tiene que ver, aparte de lo que ya tanto se comentó de Sencada, de Sacaba, también la quema de los buses, por ejemplo, aquí en la ciudad de La Paz, que ha sido verdaderamente un acto delictivo, la quema de Casa de Waldo Albarracín y de Casimira Leyma, los hechos de Ventilla, por ejemplo, un grupo de compañeros que venían de Potosí para sumarse a las movilizaciones de octubre y noviembre, han sido tremendamente reprimidos y golpeados, y una de las mujeres que estaba allí, una joven, ha sido vejada sexualmente. Entonces hay otra lista también que es bueno que esté presente en la línea de la imparcialidad, porque lo que hay que buscar es quiénes han sido los que han promovido estos hechos, esto es fundamental, cuáles han sido los autores materiales también que nos ha llevado a estas situaciones, de manera tal que ojalá que la justicia que queremos que impere tiene que ser resultado de estos análisis en profundidad, ojalá dándole también toda la responsabilidad a la justicia, que la misma no debe estar ya sometida a ningún mandato de la naturaleza que fuere, sino precisamente honrar la justicia, porque en nuestro país, en su ideario está eso, que no tenemos justicia. Entonces hay que trabajar y hay que dar las señales más categóricas, más contundentes, para que esto permita viabilizar este tremendo camino que todavía ni siquiera lo hemos empezado. De manera que el reto es enorme y ojalá que estemos predispuestos para contribuir con todo esto de la mejor manera posible. Les agradezco de sobremanera los conceptos y el análisis vertidos por Raúl Peñaranda, Adolfo Mendoza y Rolando Villena, quienes nos han acompañado en este Levántate Bolivia.